Sí, como medida más urgente si llegaras al gobierno, ¿qué crees que sería necesario tomar y que sería viable tomar en poco tiempo? Claro, las medidas importantes no son de poco tiempo, son de medio plazo, pero las que son de poco tiempo son absolutamente viables y tienen que ver con la democratización de la gestión pública y su profesionalización. O sea, nosotros creemos que tiene que haber barreras claras entre administración, gobierno y partido. Son fronteras que se han atravesado con los gobiernos del PSOE y también con los del PP y Ciudadanos. Y eso que se llamaba la regeneración democrática del gobierno del cambio, pues no ha sido más que los antiguos enchufados, digamos, como ellos decían, del PSOE, pues ahora son enchufados del PP y Ciudadanos. Nosotros creemos, y de Vox también en algunos lugares, ¿no? Nosotros creemos que hay que establecer un sistema de gobernanza de los servicios públicos donde sean los profesionales los designados para liderarlos. No entendemos que un político tenga que decidir quién es el gerente de un hospital. Porque cuando eso se hace, el gerente de ese hospital es el comisario político del partido, es el que se encarga de aplicar los recortes, de traer la línea de arriba abajo. Cuando si fueran los propios hospitales, entre sus profesionales, quienes eligieran a los mejores gestores, seguramente esos servicios funcionarían mejor y esos dirigentes, digamos, exigirían mejoras a la administración para la calidad de los servicios que lideran. Y el usuario, la gente, la ciudadanía se vería beneficiada también. Del viceconsejero para abajo, nosotros entendemos que esos cargos pueden ser perfectamente elegidos entre los profesionales y eliminar esos cargos de libre designación, esos eventuales, que suponen además un sobrecoste porque tienen una serie de sobresueldos y también de ayuda al alquiler, que vayan a cambiar el futuro de Andalucía, pero que sí son vergonzantes y se pueden eliminar, y otras cosas como las dietas sin justificar del Parlamento, como sido muy pesados con eso, pero que nos parece que son cosas que acercan de alguna forma un poco otra vez a la política a la ciudadanía. ¿Qué crees que es lo más grave o lo más deplorable que ha hecho el gobierno andaluz en estos 3 años? Pues la política fiscal sería la más estructural, ¿no? Porque de alguna forma, además de perjudicar los servicios públicos por la vía de agujerear a la hacienda pública, también apuesta por un modelo donde al final lo que hacemos es tratar de ser atractivos por la vía de las ventajas fiscales para los inversores y de la mano de obra barata, ¿no? Entonces ese modelo de desarrollo sabemos que no funciona. Para nosotros un modelo de desarrollo al que tenemos que aspirar se parece más a los de los países del norte, que tienen una presión fiscal mucho más alta que la nuestra, pero que garantizan servicios públicos de calidad, que hacen inversiones productivas, que apuestan por un cambio de modelo productivo que aquí necesitamos como el comer. Entonces el paradigma del PP es condenarnos a ser permanentemente una tierra empobrecida. Adelante Andalucía es andalucista, es nacionalista, es soberanista. Es andalucista. Y nosotros hablamos de soberanías, en plural, porque es verdad que aquí no existe en Andalucía, ni nosotros tenemos interés en introducir ese debate, una preocupación por la relación que tenemos con el resto del Estado, sino lo que se quiere es que esas competencias se utilicen para mejorar la vida de la gente, ¿no? Si en su momento se peleó ser nacionalidad histórica y se hizo referéndum del 28F, fue porque se entendía que eso era sinónimo de progreso económico, ¿no? Sin embargo, vemos hoy tenemos más porcentaje de desempleados respecto del conjunto del Estado que en el año 80. Aportamos menos a la renta nacional. Tenemos más desempleados y desempleadas también en términos absolutos, ¿no? Y seguimos repitiendo otra vez la emigración de la gente joven cuando llega la edad de trabajar. 1 de cada 3 jiennenses tienen que ir fuera a buscarse la vida, 1 de cada 4 gaditanos y cordobeses. Es una realidad que revela que hay tareas pendientes de la autonomía y que nosotros queremos recuperar ese impulso, ¿no? de tareas pendientes para esta tierra, que no pasan por seguir siendo una economía atractiva, que es solo atractiva por la vía de los bajos salarios y la baja presión fiscal, ¿no? Pero ahí, Teresa, un nacionalismo bueno y humanista y generoso, que sería el andalucista, y un nacionalismo malo y egoísta, que sería el de los territorios, digamos, con más renta. Sin hacer valoraciones, digamos, morales, lo que hay es un nacionalismo más vinculado a una determinada burguesía que de alguna forma vinculan esa ideología política a la defensa de una posición de privilegio en la economía de España y de Europa, ¿no? Y hay un andalucismo cuya base social es popular, en la medida en que lo que está pidiendo son políticas sociales, ¿no? Que acaben con la situación
de subordinación, de brecha con el resto del territorio. Es una cuestión sociológica, es una cuestión social, no tiene que ver con buenos y con malos, ¿no? ¿Dirías un número de diputados que crees que podéis sacar? Nosotros vamos a por el grupo parlamentario, vamos a intentarlo, estamos en ello. Menos de 5 no. Bueno, vamos a trabajar por 5. Si sacamos menos, también para nosotros tener una voz andalucista ya es el principio de un trabajo más a medio plazo de construcción de ese espacio político. Pero ¿hay en tu caso algún escenario postelectoral en el que te sentirías obligada, digamos, a dimitir o a renunciar, o a decir, siempre, dejo la batalla? Claro, por supuesto, cuando además entre todos lo decidamos, y yo estaré dispuesta a irme en cualquier momento, que vamos, que no es un escenario indeseado para mí, pero a nivel personal. El listón es el grupo parlamentario, pero no el listón para irse, sino el objetivo que vosotros tenéis. Sí, el objetivo, ¿no? Lo de irme o no, pues será una cosa que tengamos que ver colectivamente un poco después y ya está. Si vuestro voto fuera necesario para impedir que entrara Vox en la Junta, ¿qué haríais? Me está preguntando si nosotros le daríamos la investidura o cuándo. Si facilitaríais una investidura que frenara la entrada de Vox en el gobierno. Nosotros votaríamos una investidura del PSOE para parar la entrada de la derecha en el gobierno, pero no votaríamos a Juanma Moreno Bonilla en ningún caso. O sea, nuestro voto va a ser siempre un voto contra las derechas, en su versión brava y en su versión mansa, porque aquí es que da mucho miedo a la extrema derecha de repente y uy, qué susto y qué miedo, pero esta gente tiene el mismo programa económico del PP, el mismo. Bueno, ese programa, si se puede llamar programa, que presenta Vox a estas elecciones, su paradigma es rebajas fiscales, otra vez, y agilización administrativa, que le llaman, que es lo que también ha hecho el PP y Ciudadanos a lo largo de estos años. Entonces, al final son políticas económicas que vuelven otra vez a crear las insatisfacciones que han sido el caldo de cultivo también para que la gente se vuelva de derecha, ¿no? O de extrema derecha, o entienda que el voto de castigo, ¿no?, al sistema sea el voto a la extrema derecha, porque el sistema no cubre satisfacciones básicas. Si la gente estuviera contenta, tuviera trabajo digno, servicios públicos de calidad, no viera cómo las cosas van cada vez peor, pues seguramente no les daría por votar fuerzas políticas de extrema derecha. Entonces, si nosotros lo que hacemos es hacer un cordón sanitario sobre la extrema derecha, ¿no?, convirtiéndolos en deseables, por otra parte, porque como no se manchan gobernando, pues son los deseados permanentes, y nos convertimos todos en cómplices de las políticas económicas que van a seguir generando insatisfacciones, al final lo que estamos es cultivando el campo para una mayoría absoluta de la extrema derecha, poco a poco. Francia, donde hay que elegir permanentemente entre la derecha neoliberal más neoliberal y la extrema derecha, y cada elección la extrema derecha va recortando diferencias con Macron, que es el siguiente, o Chirac en su momento, ¿no? La mitad, ¿no?, de diferencia en las últimas elecciones respecto a las anteriores con la otra fuerza. Eso es pan para hoy y para mañana hambre, pero de verdad. Te lo preguntaba lógicamente porque tus excompañeros de Inmaculada Nieto, pues ella sí hablaba de que ellos abrirían un periodo de reflexión para ver si se abstenían o no. Yo creo que es un error total, creo que es un error hacerlo, estoy segura de eso, me parece que, ya digo, auspiciar la situación en la cual la extrema derecha se va a fortalecer, y por otra parte también creo que es un error total decirlo al principio de campaña, porque de alguna forma si tú lanzas ese mensaje, al final parece que estás pidiendo el voto por Juanma Moreno Bonilla, ¿no? El adelante de ahora dista mucho, está muy lejano del que fundasteis en 2018. No. Solo hay que tirar de hemeroteca o de ver los mítines que nos pegábamos Antonio Mayo y yo en 2018. Hablábamos de una fuerza política andaluza con voz propia, que no era la correa de transmisión de ningún partido de Madrid, aunque había partido con sede en Madrid en su seno. Se llamó Adelante Andalucía a pesar de Podemos a nivel estatal, que no quería una fuerza política con un nombre distinto y con una dinámica propia, sino que quería que fuéramos Unidas Podemos del Sur. Y se fraguó con un discurso también de alternativa al PSOE, en parte, bueno, porque los compañeros de IU mismos nos dijeron que habían hecho una reflexión sobre su experiencia de cogobierno con el PSOE en su momento, ¿no? Eso desde el gobierno de coalición a nivel estatal se rompe por las dos vías. Una, porque ya no era posible criticar al gobierno central, exigirle inversiones, trenes, carga de trabajo para los astilleros y no sé qué, y lo más importante era defender las políticas de Sánchez Iglesias en su momento, y dos, porque lo que se quería era reeditar el pacto con el PSOE a nivel andaluz, ¿no?
por tanto, tanto el andalucismo como la alternativa se nos rompió y ahí empezaron los problemas. Si tuvieras que resumir en una razón, digamos, el motivo principal de la implosión o como queramos llamarlo, ¿cuál dirías? Esas dos, la voz andaluza y los cogobiernos con el PSOE. Esas son las divergencias más básicas que tenemos. Otras que tienen que ver con la ética, la regeneración política y demás también, sobre eso también discutíamos mucho. Veníamos de tradiciones distintas en ese sentido, ¿no? Pero digamos que las centrales eran esas dos cuestiones. ¿Tú no te quedaste con una marca que era de todos? Hombre, era de todo y era de todo, de 4 fuerzas políticas, 5, ¿no? De las cuales 3 querían continuar con el mismo proyecto. O sea, que eran 5, pero unas más grandes que otras. 2 más 3, digamos, los grandes erais vosotros, claro, pero Izquierda Unida. La coalición era una coalición de igual a igual. Si tú quieres crear otro proyecto que abandone la idea de una voz propia andaluza y que abandone la idea de un gobierno alternativo también al PSOE, pues lo normal es que hagan lo que han hecho, ¿no? Bueno, que lo hubieran hecho de otra forma hubiera sido mejor para todos, pero pues funda efectivamente Unidas Podemos en Andalucía, ¿no? Tú tal como lo planteas me da la impresión que ni a corto ni a medio plazo cabe pensar en una reunificación de esa izquierda situada a la izquierda del Nosotros del creíamos Partido que era Socialista. posible en la misma organización tener diversidad de criterios sobre esas dos cuestiones. Incluso en algún momento se planteó la posibilidad por parte de los mediadores de que si llegara el momento de formar gobierno, pues una parte de la coalición pudiera decidir formar gobierno con el PSOE y otra nos quedáramos fuera, ¿no? Para salvar esa contradicción de los que veíamos que había que dar la investidura y condicionar desde fuera pero no entrar. La posibilidad de presentar, bueno, eso no lo tenían ellos tan claro, ¿no? De presentar papeleta andaluza a las elecciones generales para tener voz propia en el Congreso, que para nosotros era para nosotros son líneas rojas. Ha sido siempre línea roja. Que por cierto eso tampoco el Adelante Andalucía de entonces dejó claro eso, creo recordar. Digo, la papeleta andaluza al de hecho, Congreso. cuando llegaron las generales, pues planteamos la discusión y Izquierda Unida se negó. Izquierda Unida, porque entonces seguimos nosotros siendo Podemos y nosotros y el resto de fuerzas políticas defendimos la papeleta propia andaluza. Pues decíamos, porque los catalanes sí y nosotros no. Porque los catalanes pueden presentar en Común Podem, que es una fuerza política confederada, que tiene audiencia propia para negociar presupuestos con el presidente, que tiene portavocías propias, y los andaluces no. No era porque nosotros tuviéramos algo en contra de que los catalanes lo tuvieran, pero sí que habíamos hecho la reflexión de que Andalucía lo necesitaba más que nadie. Tenía audiencia propia en presupuesto para temas de infraestructura, por ejemplo, de inversiones. El hecho de poner la foto tuya en la papeleta es un cambio de posición por tu parte, porque tú has defendido siempre, digamos, los liderazgos colectivos. Sí. Una decisión muy pragmática, de la que no es que esté muy orgullosa, pero claro, tampoco es un pecado, ¿no? No, además no somos tampoco nosotros muy de fustigarnos con los pecados, ¿no? En un panorama donde hay 3 papeletas con nombres muy parecidos, ¿no? Para nosotros era una forma de clarificar cuál es nuestra acción política, o sea, que nadie nos votara por despiste, ¿no? También, y que el que nos votara supiera lo que está votando, y que todo el mundo supiera cuál es nuestra acción política. ¿Sois conscientes de la desazón que ha creado en muchos votantes de la izquierda esa división vuestra? Claro que somos conscientes. Digo desazón por no decir... yo conozco gente muy enfadada, mucho, muy enfadada. Pero es que a nosotros nos echaron, mire usted. A nosotros nos echaron, o sea, quiero decir, que me parece bien que la gente esté enfadada, pero quien conoce de verdad la historia difícilmente puede achacarnos a nosotros la culpa de eso. Seguramente no hayamos hecho las cosas bien siempre y todo lo que tú quieras. Pero es que a nosotros tuvieron que ponerse de acuerdo con Ciudadanos, PSOE, PP y Vox para expulsarnos del grupo parlamentario secretamente 6 diputados de un grupo de 17 para echar a otros 11. Con el acuerdo necesario de la extrema derecha también en ese pacto. Y contra los criterios de los servicios jurídicos de la Cámara. Eso fue lo que pasó. ¿Ves alguna opción de entendimiento en algún momento de acercamiento al Partido Socialista? No, sí, también. Por ejemplo, para acordar una mayoría suficiente para evitar que la derecha y la extrema derecha gobiernen. Para acordar enmiendas para defender en procesos legislativos. ¿Por qué no? Sí.
Te iba a proponer que me dijeras, te cito... Para defender la autonomía, el feminismo, el ecologismo, para todo eso estamos disponibles. Por cierto, no se me quede en el tintero, antes hablabas de las razones del ascenso de Vox. Entiendo que tú no crees que haya, digamos, 800.000 andaluces de extrema derecha, por resumir, ¿o sí? No, yo creo que la gente, mucha de esa gente va a votar a Vox como un castigo al conjunto del sistema, como un voto de impugnación. ¿Qué han hecho los políticos o qué no han hecho para tener tan mala prensa? Cubrir necesidades básicas de la ciudadanía, básicamente. Cumplir compromisos también, ¿no? Ser coherente, ¿no? Las incoherencias son también el caldo de cultivo de la extrema derecha, especialmente en los barrios obreros y entre la gente más joven, ¿no? Te iba a citar 4 o 5 ítems sobre Vox para que me los valoraras, sí, de 1 a 10. 1 es lo que menos y 10 lo que más. Ultraderechista. Ultraderechista un 10. Nacionalista. Sí, también un 10. Neofascista. Bueno, vamos a dejarlo en un 5. Neofranquista. Nostálgico, diría yo. Xenófobo. Sí, un 10. Claro. Anticonstitucional o un constitucionalista. Un 8. Peligroso. A mí no me da miedo, un 5. Vamos a dejarle un 5, ni frío ni calor. No me parecen peligrosos ellos en sí. A mí lo que me parece peligroso es que la gente por abajo empieza a mirar a los inmigrantes como peligrosos solo por el hecho de ser de otro país. O que la gente vuelva a los armarios por miedo a mostrar su opción sexual. O a que las mujeres empiecen a callarse, empecemos a callarnos otra vez nuestras insatisfacciones cotidianas con el patriarcado y con el machismo. Porque pensemos que no, que será una cosa nuestra, ¿no? Porque claro, como la violencia no tiene género, pues seguramente esto sea una casualidad o tendré yo algo que ver, ¿no? Eso es lo que me da más miedo que lo que es el síntoma, digamos, de la enfermedad, que vos tenga un 15 o un 17% en la institución. ¿Este sería, si sales elegida, tu último mandato en el Parlamento o no? Sí. Pero sí. Sí. Mira, yo firmé un compromiso ético que está además registrado, que dice que yo había estado en legislatura máximo 3 en condiciones excepcionales. Nosotros, bueno, pues valoramos que había condiciones excepcionales en la medida en que he estado 2 años en esta situación, pero no más. Seguro que no. Seguro, además lo voy a decir muchas veces para que... Para no poder volver atrás. Claro.